Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López y en este vídeo vamos a ver cómo hacer que nuestra web se vea bien tanto en un ordenador de sobremesa como en dispositivos como un teléfono móvil o una tablet. Hoy en día, más de la mitad del tráfico web es móvil, así que resulta obligado que tu web también se vea bien en estos dispositivos. Esto se conoce como crear un diseño web responsive o adaptable en castellano. Y eso es en lo que se centrará este vídeo, hacer nuestro diseño web adaptable. La parte de nuestro diseño creada con OceanWP, el tema de WordPress, la tenemos que trabajar en el personalizador de WordPress y la parte creada con Elementor en Elementor. Empezamos por el personalizador del tema que ya conocemos de antes. La manera de trabajar el diseño adaptable es muy sencilla. Se trabaja en un ordenador, una vista para tablets y otra para teléfonos móviles. Como ves, al hacer clic en las vistas móviles, se simula un tamaño de pantalla más pequeño. Por defecto, trabajamos siempre en la vista de ordenador. Esto es así porque al tener más espacio es la más cómoda para diseñar. Finalizado el trabajo aquí, ajustamos el diseño en las otras vistas. Estos cambios se aplicarán de manera específica a estas vistas, es decir, los ajustes para la vista móvil, por ejemplo, no cambiarán el diseño que hemos creado para una pantalla de ordenador. Para el tutorial voy a trabajar solo con la vista de teléfono móvil. Después de esto podrás hacer lo mismo por tu cuenta con la vista de tablet, aunque suele haber poco que corregir en esta vista. Bueno, pues si me voy a la vista móvil, ya nos llaman la atención dos cosas, un logotipo muy grande y que no se ve el vídeo. Como es la portada, lo del vídeo tenemos que corregirlo en Elementor, pero el logotipo toca corregirlo aquí. Así que me voy a cabecera, logotipo, y aquí ya puedo ajustar el tamaño del logo. Voy a poner un ancho máximo de 175 píxeles, que es un valor que sé que aquí va a quedar bien. Si me voy abajo del todo, veo que el pie está bien como está. Así que, como el cuerpo de la página fue diseñado con Elementor, haremos luego el resto en Elementor. Vamos a repasar entonces las demás páginas de la web. Empiezo por el blog. Aquí, por cierto, puedes ver que ya ha cambiado el menú. Esto lo hace OceanWP automáticamente, aunque si quieres, puedes hacer aquí también tus propios ajustes, por ejemplo, el tamaño de la tipografía. Pero yo lo veo bien, así que no voy a cambiar nada en esta parte. La página de blog no está del todo mal, pero podemos mejorarla un poco. En tipografía cuerpo, voy a reducir el tamaño de la fuente del cuerpo a 14 píxeles. Así esta página ya queda un poco más equilibrada y cabe más texto. Si me meto ahora en las entradas individuales, veo una cosa que me molesta. Los encabezados de segundo nivel son demasiado grandes. Esto se corrige en tipografía, encabezado H2, y aquí vamos a reducir el tamaño a 20 píxeles. Y así esta página ya queda bien. Si me voy ahora a la página de contacto, veo que aquí está todo bien. Y si ahora me voy a la página de acerca de, veo que también está perfectamente. Quiero enseñarte también cómo se usan en el diseño adaptable las hojas de estilo CSS que vimos en el vídeo sobre la personalización del cuerpo y los títulos de nuestra web. Para ello me voy al menú de CSS/JS personalizado del personalizador. Recuerda que antes copiamos y pegamos aquí unas pocas reglas CSS que había preparado a modo de una pequeña demostración de CSS y que te puedes descargar, como todo lo demás, en la descripción del vídeo. Bueno, en estas reglas he incluido también unos pocos ejemplos de reglas para diseño adaptable. Son las que están aquí, bajo esta sección que dice que las reglas que contiene se van a aplicar solo para pantallas con un ancho máximo de 600 píxeles, es decir, para pantallas de móviles. Si elimino, por ejemplo, estas reglas, ves que el tamaño de letra del título y también el espacio que lo rodea se vuelven excesivos. Si las vuelvo a poner, ves que queda mucho mejor. Pues básicamente esta es la idea, con secciones de reglas específicas según los tamaños de pantalla a las que aplican, puedes crear también diseños adaptables con reglas CSS. Bueno, pues ya solo me queda revisar la portada, así que cierro el personalizador del tema y me voy a editar la portada con Elementor. Para trabajar con la vista móvil tengo que usar este icono de aquí.
Así que elijo esta vista y fíjate cómo el icono de aquí nos indica que estamos trabajando en el modo adaptable. Si te acuerdas, antes vimos que el vídeo en la vista móvil en realidad no se muestra. Toda la cabecera era un espacio en blanco. Sin embargo, aquí lo estamos viendo. No sé si esto es un error de Elementor a corregir en futuras versiones o no, pero en cualquier caso, ojo con esto. De hecho, si nos vamos a la parte del fondo de la sección donde configuramos el vídeo, verás que efectivamente esta opción de aquí indica que no se reproduzca el vídeo en móviles. Ahora, si la habilito y vuelvo a deshabilitar, ya no aparece el vídeo. Así tenía que haber sido desde el principio. Por eso me inclino a pensar que esto es un simple error y que posiblemente en este momento que estás viendo el vídeo ya no te esté pasando. En cualquier caso, voy a dejar el vídeo habilitado para la vista móvil. Como ves, aquí se ha formado un gran lío. Esto es porque usamos márgenes grandes que no dejan espacio a los elementos con el texto en una vista reducida. Si me voy un momento a la vista de ordenador, puedes ver los valores de antes. Si vuelvo a la vista móvil, no hay valores. Eso quiere decir que toma por defecto los de la vista de ordenador. Para arreglar este lío, pongo primero todo a 0. Esto ya está mucho mejor, pero quiero un poco más de espacio, así que voy a poner de momento un relleno de 20 píxeles. El siguiente problema es que la letra del encabezado es muy grande. Voy a ponerla más pequeña, concretamente a 40 píxeles. Además, me parece que aquí queda mejor una alineación centrada. Mucho mejor así. Voy a corregir entonces también los otros elementos. Y ya por último, el relleno de 120 píxeles que le pusimos a la sección de la cabecera aquí queda muy excesivo, así que voy a ponerlo a 50 píxeles en la vista móvil. Bueno, pues así creo que queda todo bastante bien. Voy a guardar los cambios y si me voy a la vista de ordenador o de escritorio, como la llama Elementor, verás que no ha cambiado nada. Como ya te decía, estamos trabajando con vistas completamente independientes que se comportan de una manera específica según el dispositivo en el que estemos viendo las páginas. Si hacemos ahora un repaso al resto de las secciones, verás que están prácticamente perfectas. Incluso las columnas se han recolocado automáticamente unas encima de las otras. Si acaso se podría ajustar un poco alguna tipografía para hacerla un poco más pequeña, separar algo más el espacio entre algunas columnas, etc. Pero esto ya te lo dejo a ti para que practiques un poco por tu cuenta, porque con todo lo que ya has aprendido de Elementor, seguro que lo vas a hacer perfectamente.